Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aslenberg y Özkan Deniz otra vez en el centro de una historia que parece no terminar. Una carta supuestamente escrita por Aslı ha despertado todo tipo de emociones y especulaciones. Seninle değilken eksik hissediyorum. Estas palabras habrían sido dirigidas directamente a Özkan, y ahora todo el mundo quiere saber, ¿estamos ante una posible reconciliación? Todo comenzó con una filtración en redes sociales. Una cuenta anónima compartió el contenido de una carta que, según asegura, fue enviada por Aslenberg a Özkan Deniz hace unas semanas. La carta, escrita a mano y con frases llenas de nostalgia, no tardó en viralizarse. Cada día sin ti es un día que me pesa en el alma. Me falta algo, incluso cuando todo parece estar bien, se leía en uno de los párrafos. El revuelo fue inmediato. Algunos lo tomaron como una señal de que Aslı aún no ha superado completamente su historia con Özkan. Otros creen que se trata de una estrategia publicitaria relacionada con un posible nuevo proyecto en común. Pero lo que hizo explotar el corazón de los fans fue una frase específica, Seninle değilken eksik hissediyorum, cuando no estoy contigo, me siento incompleta. Los programas de televisión comenzaron a debatir el tema, y un reconocido periodista de espectáculos reveló que una fuente cercana a Özkan confirmó la recepción de la carta. Él no quiso hablar del tema directamente, pero sí admitió haber recibido una carta que lo dejó muy pensativo. No negó que fuera de Aslı, comentó el periodista durante una transmisión en vivo. En medio del caos mediático, Aslı fue abordada por reporteros al salir de un restaurante en Nişantaşı. Su respuesta fue tan ambigua como reveladora, no tengo nada que decir sobre eso. Hay cosas que deben quedar entre dos personas. Pero lo que realmente llamó la atención fue el leve temblor en su voz y la forma en que apretó los labios al intentar contener la emoción. Por su parte, Özkan también fue visto recientemente durante una cena con amigos. Al ser cuestionado por los medios, respondió, no todas las historias tienen un final claro. Algunas simplemente siguen, en silencio. Esta declaración encendió aún más los rumores de que algo se está moviendo en el corazón de ambos. Las redes sociales estallaron. Frases como Aslı y Özkan merecen una segunda oportunidad o ese amor nunca murió se volvieron tendencia en cuestión de horas. Fanáticos comenzaron a compartir fotos antiguas de la pareja, clips de entrevistas pasadas donde ambos se lanzaban miradas cómplices y escenas de la serie que protagonizaron juntos. Incluso algunos colegas del medio se sumaron a la conversación. Una actriz que trabajó con ambos en una producción anterior comentó en una historia de Instagram, hay amores que, aunque se callen, nunca desaparecen del todo. Lo que parecía una simple filtración ahora ha escalado a un fenómeno mediático. La carta ha sido analizada frase por frase en programas de entretenimiento. Y muchos expertos en lenguaje corporal comenzaron a revisar entrevistas pasadas para encontrar gestos que indicaran que la llama entre ellos nunca se apagó. La más comentada fue una entrevista de hace 3 años donde Özkan, al mencionar a Aslı, desvió la mirada y susurró, ella siempre tendrá un lugar especial en mi vida. Pero esta historia dio un nuevo giro cuando un estilista muy conocido en el entorno de las celebridades compartió en sus redes una foto borrosa, aparentemente tomada en el set de una sesión privada de fotos. La imagen mostraba a dos personas de espaldas, con rasgos similares a los de Özkan y Aslı, muy cerca el uno del otro, en lo que parecía un abrazo prolongado. Aunque no se confirmó oficialmente, los fans no tardaron en identificar cada detalle, ese abrigo es el que Aslı usó en una campaña el mes pasado, escribió una usuaria, y esa cadena la lleva Özkan desde hace años. Respondió otro. Mientras tanto, los rumores sobre una posible colaboración artística comenzaron a tomar fuerza. Algunos medios aseguran que una importante plataforma digital está preparando una serie basada en una historia de amor inconclusa, y que los productores quieren reunir a Aslı y Özkan como protagonistas. Sería perfecto, una historia dentro de otra historia, comentó un productor de televisión en una columna reciente.
La química entre ellos es algo que no se puede fabricar, y el público lo siente. Asl fue nuevamente interceptada por la prensa días después, esta vez saliendo del teatro donde ensaya su próxima obra. Ante la pregunta directa sobre si volvería a trabajar con Oscar, ella simplemente dijo, no cierro las puertas a nada que venga desde la verdad. Su tono fue pausado, y sus ojos evitaron fijarse en las cámaras, como si supiera que cada palabra suya sería analizada al milímetro. Por su parte, Oscar se mostró más reservado, pero en una reciente entrevista radial, cuando le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de su carrera, respondió sin dudar, perder lo que no supe cuidar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. El locutor, sorprendido, solo pudo responder, ¿te refieres a una persona? Oscar sonrió, bajó la mirada y dijo, a veces, una historia no se escribe en capítulos, se escribe en pausas. Esa frase se convirtió en viral. Y más aún cuando, horas después, Asl compartió una imagen en su perfil, un cuaderno abierto, una pluma estilográfica y una frase manuscrita que decía, las pausas también cuentan como parte de la melodía. No hubo mención a nadie, pero los seguidores interpretaron este gesto como una respuesta directa a Oscar. La tensión emocional es tan alta que algunos fans han empezado a organizar campañas con hashtags como almohadilla que vuelvan Asl Liscano almohadilla segunda oportunidad, solicitando a productoras y medios que los reúnan en pantalla o al menos los escuchen. No pedimos chismes, pedimos arte basado en una historia real que nos hizo soñar, escribió una fanática desde Argentina. Y en medio de todo este huracán, una fuente anónima cercana al entorno de Asl reveló a un medio digital que ella nunca dejó de mirar las publicaciones de Oscar y que, aunque ambos han intentado seguir caminos distintos, las emociones profundas no entienden de tiempo ni distancia. El futuro sigue incierto. Nadie sabe si esta historia acabará en una reconciliación pública, en un proyecto conjunto o en un silencio definitivo. Pero lo que está claro es que lo que une a Asl y Oscar va más allá de la pantalla. No se trata de si vuelven o no, escribió una periodista en su columna del domingo. Se trata de que ese tipo de conexiones nos recuerdan que todos llevamos en el corazón una historia que no ha terminado del todo. ¿Será esta carta el inicio de un nuevo capítulo? ¿O solo el eco de un amor que alguna vez fue y dejó huella? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, el mundo del espectáculo no puede apartar la mirada de ellos. Y nosotros tampoco. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si quieres seguir enterándote de todas las novedades sobre Aslember, Özkan Deniz y muchas otras estrellas del entretenimiento turco, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo video.